Bien, entonces ahora que está todo en una carpeta, lo puedo apagar, todo junto. Si quiero lo puedo dejar como contornos, si es que hay algo que hay atrás que me interesa ver, ¿ya? Lo puedo dejar como contornos, eso es bastante práctico también, o lo puedo bloquear. Bien, y ahora voy a hacer una capa nueva y vamos a trabajar con otro color. Y le vamos a hacer los objetos al tiro. Entonces voy a seleccionar todo esto y para poder trabajar con interpolación voy a convertir esto en un símbolo. Modificar, convertir en símbolo. Si es que no convierto algo en símbolo, no lo puedo mover, desplazar o transformar en base a interpolación. Recordemos que la interpolación es, por ejemplo, cuando animamos, claro, cuando se anima en 3D o en Blender, si yo desplazo un elemento de un punto al otro, ya si quiero hacer eso, marco, qué sé yo, al principio de la línea de tiempo un fotograma clave que indica que ese elemento está en esas coordenadas, tiene esa escala, tiene esa rotación, ya en ese tiempo específico, en ese frame específico. Si quiero que ese elemento se desplace de un lado al otro, no es que yo tenga que agarrar el elemento, moverlo un poquito, sacar una foto, mover un poquito, sacar una foto, como lo que hacemos en stop motion o en animación, sino que marco el otro fotograma clave que me va a indicar que ese mismo elemento va a tener otra rotación o otra posición, otra escala más adelante en el tiempo, ¿ya? Entonces se va a producir una transformación o un desplazamiento de manera automática. El programa lo que va a hacer es ir llenando ese espacio que de manera análoga nosotros tendríamos que dibujar. Eso lo hace el programa y obviamente eh, eso aliviana mucho la pega. Entonces aquí le vamos a poner carita. Y tengo tres tipos de botones, clip de película, botón y gráfico. En este momento me da un poco lo mismo que hagamos cualquiera de los tres, porque para el caso lo único que vamos a hacer es desplazar el monito y no vamos a hacer nada de interactividad. Entonces, si ustedes se fijan, ahora en las propiedades, si lo tengo seleccionado, dice clip gráfico, o sea, es un símbolo, y se llama carita, ¿ya? Si vamos a la biblioteca, tengo carita, ¿sí? Y ahora carita, puedo ponerlo cuantas veces quiera, ya es el mismo objeto, instancias de un mismo objeto, igual que los símbolos en Illustrator. Y la gracia de esto es que cualquier cambio que yo le haga a uno de estos, mientras sea un símbolo, me va a dar un cambio en todos los símbolos. Si se fijan, todos los cambios se van a ver reflejados en los demás, porque estoy modificando el original. Entonces, si quiero animar esto, más o menos voy a hacer algo relativamente parecido a lo que había anteriormente, lo que teníamos anteriormente. Voy a generar un fotograma clave acá con F6. Antes voy a configurar aquí el centro, que es desde donde se va a transformar el objeto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo escalo esto, se va a escalar desde ahí. ¿Ya? Como yo estoy escalando esto desde la base, vamos a mover ese centro de transformación ahí abajito. Entonces, teníamos como una pausa primero y luego, en no me acuerdo cuánto tiempo, este monito estaba aplastado así.
¿Sí? Entonces, vamos a dar ese nuevo fotograma clave, F6, vamos a aplastar. Había una pequeña pausa acá, por lo tanto, este fotograma clave y este fotograma clave van a ser exactamente el mismo. No voy a hacer una transformación en todo este lapso de tiempo. Y después simplemente vamos a estirar esto y lo vamos a sacar para arriba. ¿Ya? Pero para eso tengo que hacer un fotograma clave nuevo. Si vemos eso, ya. Esas son las posiciones clave o las poses clave, las posiciones más... ¡Llegó la Fefi! Más importantes o relevantes dentro de nuestra animación. Si yo tomo esto, ya lo selecciono todo, o puedo seleccionar cada uno de los tramos entre fotogramas claves y hacer una interpolación. Por ejemplo, aquí, crear interpolación clásica. Entonces, ¡oh! Y eso se genera de manera automática. Ya no tuve que dibujar todos esos fotogramas. ¿Ya? Y de aquí a acá también puedo hacer una interpolación clásica. ¡Chum! Ya, aquí, de hecho, vamos a hacer un fotograma clave extra. Para que se alcance a ver el estiramiento ese. ¿Ya? Entre este y este no necesito tener un fotograma clave, o sea, una interpolación de clásica o de movimiento, sino que, pero si la tengo, tampoco va a influir en nada. Si se fijan, yo puedo seleccionar todo lo que es la capa. Si se selecciona la capa ahí, se selecciona todo lo que hay en términos de fotogramas y fotogramas claves. Botón derecho, crear interpolación clásica y se generan las interpolaciones necesarias. Ahí tenemos una interpolación que no se va a ver nada porque este y este son exactamente el mismo. Y son los mismos para justamente generar una pausa. Eh, buena, buena. Entonces, si ponemos Enter, ¿ya? Aquí, obviamente, a diferencia de lo otro que nos demoramos un rato más, aquí me demoré, no sé, un minuto en hacerlo y lo otro me demoraron 15 minutos. Pero en el otro caso teníamos una animación que era un poco más fina en términos de lo que es aceleración, desaceleración, y que, por ejemplo, en el caso de los ojitos, la línea misma no se distorsionaba tanto, ¿ya? Aquí se nota que tenemos una deformación, una transformación no proporcional del objeto, por lo que obviamente se está viendo como digitalmente aplastado, ¿no? Si yo hubiera dibujado todo esto de nuevo, la línea sería constante, y acá es más gruesa a los costados, donde menos se achata, digamos, no se produce el achatamiento vertical, y es más delgada aquí en la parte horizontal. ¿Ya? En términos de lo que es la aceleración, puedo manejar la aceleración con las curvas de aceleración. Si yo elijo aquí el trayecto entre un fotograma clave y el otro, que es la interpolación, si vamos a las propiedades, ahí siempre seleccionando acá, no acá, porque aquí no va a existir eso, no acá, porque, bueno, ahí sí, sí existe, pero tiene que ser aquí en la línea de tiempo. Y aquí tenemos en interpolación el efecto es aquí, no sé, no lo tradujeron, pero es, en este caso es el is. Is in, out o noise. Que es
básicamente lo que llamamos aceleración o desaceleración. En el capítulo anterior nosotros habíamos hecho que esto empezaba a desacelerar hacia el final. ¿Ya? Entonces, aquí en base a este gráfico, ¿qué es este gráfico? ¿Qué quiere decir? Esto es velocidad constante, ¿ya? No hay una aceleración o una desaceleración en el tiempo, sino que parte bruscamente y termina bruscamente el movimiento, no hay ningún cambio de velocidad entre medio. ¿Ya? La is-in es aceleración, ¿ya? Si se fijan, este vendría siendo el punto A y el punto B. Fotograma clave 1, fotograma clave 2. ¿Ya? Y que esto esté así, entra lento y termina más rápido. Aquí está muy... De hecho, ahí no hay movimiento. De repente se ve un brinco. Y aquí lento y rápido también. Aquí un poquito lento y ya la subida es más constante. ¿Ya? En lo que habíamos hecho nosotros antes, esto empezaba a desacelerar hacia el final. Como que le costaba un poco más comprimirse. Entonces lo que vamos a hacer es ease out. Tenemos velocidad, una mayor velocidad al principio y al final como que le cuesta un poco más. Pero esto es un poco extremo. Sí, eso podría ser. Eso podría ser. Ya. Enter. Entonces, si se fijan, se generó un cambio acá. Si nosotros ponemos play hacia el final y vamos a extender un poquito ese tiempo para que se note más. Hacia el final se ve es como más suave la animación, el movimiento, la diferencia entre un fotograma y el otro. Y yo diría que eh, lo otro ya no necesitamos hacer nada de aceleración porque es algo que sucede súper rápido, ¿ya? Entonces, creo que no es necesario. Eh, Aquí, si se fijan, aquí hay como una línea punteada y eso significa que desde este fotograma clave hay una interpolación clásica que no tiene un fotograma clave de llegada, digamos. Eh, no llega a ninguna parte. Si yo pusiera un fotograma clave, ahí se genera la flechita. Puedo quitar la interpolación clásica ahí. En After Effects yo puedo hacer esto mismo, exactamente lo mismo. La diferencia es que After Effects tiene desenfoque de movimiento. Yo puedo activarle según la velocidad de los elementos, que los elementos se vean borrosos según su velocidad. ¡Qué bueno, Fifi! Pero este resultado es muy similar. ¿Ok? Entonces, si vemos en comparación las dos opciones, vamos a poner una y luego la otra. La otra tiene un poquito más de actuación, justamente porque el monito mira para los lados. ¿Ya? Pero aquí tenemos una clara diferencia en temas de tiempo y de método de cómo funciona la interpolación versus lo que conocemos ya como un dibujo, una animación más tradicional o cuadro a cuadro. ¿Ya? Eventualmente, como esto es un símbolo, si yo me meto aquí adentro del símbolo, el símbolo también tiene una línea de tiempo dentro. Así que eventualmente, si yo quisiera, podría generar,
esto no sé si sea necesario mostrarlo, pero yo podría generar aquí dentro una breve animación del pestañeo. Ya, lo voy a hacer rapidito nomás, así como... Me equivoqué. Estoy acá. Ya, estoy dentro del símbolo. Entonces, si salgo de ahí, no sé si no sé si se alcanza a cachar, pero sí está pestañeando. ¿Ya? Puedo hacer el movimiento de los ojos hacia los costados también. Y esa es la gracia de trabajar con símbolos. Tengo una animación afuera y tengo una animación adentro. Y puedo tener una animación adentro.